Bueno, nosotros vamos a hablar de conservación de energía. El equipo es Carlos Renato, Eduardo y yo. Bueno, esta presentación pues va a tener una introducción, vamos a hablar de cómo lo hicimos, del método, resultados y análisis y nuestras conclusiones. Entonces, pues un resumen breve es que hicimos experimentos tratando de ver y estudiar la conservación de la energía. Hicimos dos experimentos. Y eran sistemas que eran pistas con las cuales las recorrían algunos balines. Y con eso íbamos a estudiar los cambios de energía respecto al principio de conservación. Y pues ya un poco adelantándonos, lo que pudimos observar y analizar fue cómo los sistemas cumplían o no lo de la conservación de la energía. Entonces, el objetivo de esto fue estudiar el concepto de energía y los principios físicos adyacentes a ella, tal como la ley de la conservación de la energía. Y lo logramos a través de experimentos cuyas condiciones permitían la aplicación de dichos principios. Como pequeña introducción, ya sé que nuestros compañeros acaban justo de presentar de eso, pero pues todos sabemos, ¿no?, que la energía se puede definir como la capacidad de realizar un trabajo, y de ahí la conservación de la energía habla de cómo la energía total va a permanecer constante, o sea, no va a haber cambios cuando en la cantidad, cuando un antes y después. Y cabe recalcar que existen fuerzas conservativas y no conservativas, eso es importante para la parte de las conclusiones. Y pues nosotros lo que estudiamos fue la energía cinética, que se puede definir como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la energía potencial, que es la que tiene que ver con la posición del objeto y es la masa por la gravedad por y, que puede ser una altura normalmente. Y de ahí damos que la energía mecánica de una partícula, cuando solo está participando o bueno, afectando la fuerza gravitacional, su energía total va a ser la cinética más la potencial. Como ya había mencionado antes, hicimos dos experimentos. El primero era una pista sin rizo, que era como, bueno, más adelante van a ver el video, pero era como una pista con una L inclinada. Lo que usamos fue un flexómetro, una canica, una estructura para poder colocar el flexómetro, que iba a ser como nuestra tipo pista, y el celular para grabar. El segundo experimento fue una pista con una vuelta o un loop, y entonces lo que se necesitó fue la pista con loop, que en este caso usamos una pista de juguetes, como de carritos, un balín metálico, el celular igual para grabar, y una regla. La metodología fue bastante parecida, bueno, casi igual entre los dos experimentos. Lo primero era colocar las respectivas pistas, y puse pistas entre comillas porque una de las pistas era más bien un flexómetro. El segundo fue tomar las medidas necesarias, o sea, de la altura de la que la soltábamos, el ángulo que formaba la L de la pista sin vuelta, etcétera. Luego de ahí dejamos caer el balín o la canica desde el punto inicial acordado. Y pues obviamente por último grabar el proceso para que posteriormente se pudiera analizar en Video Tracker. Y pues aquí están los videos que obtuvimos. Este es el primero, es muy rápido, pero ahí se puede ver cómo la pista es una tipo L volteada, y rápidamente se ve como el balín la recorre y luego después de dejar la pista, hace un tipo movimiento parabólico. Y el otro fue la pista con loop, que aquí está el video. Y ya le toca. Bueno, yo les voy a comentar rápidamente
bueno, los resultados y un poco del análisis que realicé para este experimento. Y bueno, para empezar, obtuvimos estas gráficas de posición contratiempo, pero para esto realicé el experimento varias veces para poder ser más preciso y realizarlo mediante, bueno, cada posición hicimos bueno, sacamos el promedio y a partir de eso le asociamos una cierta incertidumbre. Eh, entonces, cada uno va representado, más bien, cada gráfica ya es como el promedio de todos los experimentos que realicé. Y esta, como podemos ver, la de posición contra posición, es tal cual pues toda la trayectoria que recorre. También ya en la parte del análisis es importante recalcar que nosotros consideramos, bueno, hicimos la comparación entre el caso, pues, teórico, donde se conserva la energía, y el caso experimental, donde tenemos la presencia de varias fuerzas conservativas que hacen que la velocidad disminuya o incluso aumente en ciertas partes de la pista. Y bueno, en la siguiente diapositiva vemos bueno, en la siguiente que corresponde a la pista con el loop. No, Aquí en ese GIF que teníamos, podemos ver cómo bueno, la teoría nos dice que en ese punto más alto, la velocidad mínima, bueno, debe tener la velocidad mínima para que pueda pasar, que es velocidad tendiendo a cero. Sin embargo, en nuestro experimento, eh, si lo dejamos con la mínima, iba a caer describiendo una parábola, como podemos ver ahí con los puntos de tracker. Entonces la velocidad tenía que ser un poco mayor para que pudiera completar el looping sin que cayera el balín. Em, para, para la siguiente parte del análisis, tenemos que calcular bueno, más bien el trabajo realizado por estas fuerzas conservativas. En el reporte de la práctica detallamos bien cómo llegamos a que la conclusión, bueno, a la conclusión de que el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas es el cambio de la energía mecánica. Entonces tenemos varios puntos importantes a considerar. El punto A, que es en el cual se deja caer el balín desde el punto más alto. El punto B es cuando alcanza la altura y igual a cero, o sea, donde su energía cinética es la más alta, que es abajo. Aquí el punto B está cambiado. El punto B sería el punto C, nada más que en este diagrama es como el caso ideal. Y el punto D es finalmente cuando termina y alcanza el extremo derecho de la pista y se regresa. Entonces ahí sacamos la energía, más bien sacamos el trabajo realizado por estas fuerzas no conservativas. Para esto analizamos por componentes la velocidad para sacar, eh, para sacar la velocidad en cada punto y así poder obtener la energía cinética. Eh, Igual en el reporte viene bien detallado los cálculos de, de cómo analizamos la energía cinética y la energía potencial en cada punto de la pista. Y del análisis de la vuelta con rizo, ya creo que, no sé si falta otra diapositiva. Ah, sí. Esa es la tabla en la que representamos con
con W', el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, en el cual podemos ver de que del punto C a D, la fuerza no conservativa va a realizar un mayor trabajo en valor absoluto, en su magnitud, que el trabajo en sí. Entonces esto está un poco raro, que si regresamos al GIF en el que el balín está cayendo, podemos ver cómo no nada más la fricción es una fuerza no conservativa que va a actuar sobre este balín, sino que el hecho de que la pista no sea rígida también va a ocasionar que se puedan, em, que se puedan, que puedan ocurrir este tipo de cosas, como en este caso yo experimentalmente noté que se aceleraba un poco el balín al momento de regresar en la pista, justo porque vemos que se dobla un poco la pista y después como que se vuelve a reincorporar. Entonces gana un poco de velocidad en ese punto. Y bueno, es ya unas mejoras al experimento. Yo estuve viendo que una cosa que es muy importante es poder medir las velocidades de manera muy precisa. Entonces, podríamos integrar una fotocelda para medir la velocidad, así como es muy necesario que la pista sea rígida para que no haya ningún tipo de movimiento y completamente circular. Y bueno, ya esa es la parte del experimento de la vuelta con risa. Gracias. Bueno, ¿se me escucha? Ok, creo que sí. Para la pista sin vuelta tenemos que, bueno, la estructura, como se puede ver en el diagrama bidimensional, encontramos que es una pista como con forma de L. Es decir, colocamos el balón en una parte, bueno, que es la de mayor altura, se le deja caer sin ninguna velocidad, acelera, luego va hacia arriba desacelerando y finalmente sale disparado en el aire formando un movimiento parabólico. Aquí tenemos las dos formas de ver el movimiento, que es en el eje X y en el eje Y. En el eje Y es mucho más sencillo, bueno, que es de tiempo contra distancia, es mucho más sencillo ver en qué puntos cambia, bueno, hay cambios importantes, ¿no? Podemos ver que hay, bueno, yo lo dividí en 5 puntos importantes, que es en el tiempo cero, que hay es la altura máxima, que es el inicio del movimiento. Luego es en el punto, bueno, el tiempo 0.3 más o menos, que hay un cambio de dirección, que es cuando empieza a desacelerar porque va hacia arriba. Después es en el salto en el riel, que es en el 0.6 aproximadamente. Y también está el punto máximo de la parábola, que es en el 0.8, y finalmente el choque contra el suelo, que es la referencia para la altura. Entonces, ¿puedes ir a la diapositiva 15, por favor, Ana? Bueno, ese es el diagrama teórico sobre cómo sería el experimento. Y bueno, para ver cómo va cambiando la energía, o más bien que se conserva, que es lo que queremos ver, dividí el análisis en 3 pasos. El primero, que es cuando está en la parte superior, la velocidad de 0, entonces solo posee una cierta energía potencial gravitatoria asociada, que bueno, con la masa del balín, que es de 2 gramos, y la altura que medimos, obtuvimos la energía ahí presentada, que es de 0.02 joules aproximadamente. Para la segunda parte, como ya habíamos hecho en las prácticas anteriores experimentos con movimientos uniformemente acelerados, y bueno, suponemos que debido a que la superficie del balín y de la cinta están pulidas y digamos son lisas, podemos despreciar, por así decirlo, la fricción para este análisis y hacemos un análisis por MOA en la parte de la subida. Entonces obtenemos las velocidades en el eje X y en el eje y podemos sacar la velocidad en ese punto. Ahora, si hacemos el análisis por conservación de la energía, es decir, que igualemos la energía en el punto 1, que es el más alto, y en el punto, bueno, que sería en el A en ese diagrama, que es cuando tiene una velocidad de salida y una cierta energía potencial asociada, vemos que hay una diferencia ya conforme a la velocidad obtenida, porque una es 1.9 y la otra es 2.4. Y lo mismo veremos que, bueno, que hubo una pérdida de energía, podría así decirlo.
Bueno, también medimos que el ángulo con la horizontal, que sería el piso, de disparo es de 30 grados y obtenemos que es aproximadamente la velocidad, descomponiéndolo, es de 1.6. Y lo que nosotros tuvimos en el análisis de datos es de 1.6 aproximadamente también. Entonces es algo relativamente bueno. Para la última parte, que es cuando choca con el suelo, bueno, un instante antes, igualmente empezamos a analizar el momento después de que alcanza su punto máximo como parábola y vimos que, bueno, sabemos que actúa como caída libre en el eje digo, vertical. Entonces es mucho más sencillo analizarlo de esa manera, obtener su componente vertical y horizontal y sacar así la velocidad, porque ya en ese punto la altura es cero, por lo tanto energía potencial y solo energía cinética. Entonces, pues sacamos la velocidad, que es 4.93, y con cinemática también lo sacamos para análisis teórico y vimos que eran valores pues bastante parecidos. Vemos que el de arriba es menos 4.67 para lo que obtuvimos préviamente. Y vimos que, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí están las gráficas para el segundo punto de cómo obtuvimos, bueno, analizamos estos movimientos de MUA. El tercer punto, que es bueno, la mitad del parabólico. La siguiente, por favor. Y bueno, la relación entre la energía inicial y final. Como vemos, aquí hay bueno, la energía final, que es la que analizamos al final del momento, eh, que es la energía 3, vemos que hay una pérdida de energía del 16%, pero es bastante alta. Pero lo que vimos también es que esa pérdida de energía está relacionada principalmente con cuando va en la cinta, que es cuando analizamos el punto 2, que hay una menor energía de velocidad que la que deberíamos tener. Entonces se ve la fricción principalmente, que bueno, es una fuerza no conservativa, y además que existe una cierta vibración que en la cinta cuando el inicio se desplaza. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, las conclusiones. Bueno, conforme en la pista sin rampa, podemos ver que pues, en los tres experimentos no importa la trayectoria seguida, sino ya que eh, prácticamente vemos que existe una cierta correlación entre lo que obtuvimos prácticamente y teóricamente en los puntos. No sé si con la pista con Rita. Ah, sí. Para la pista con rizo podemos concluir que no depende de la masa, porque, bueno, en el caso, bueno, en todos los cálculos los hicimos con base al principio de la conservación de la energía, que calculando el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, vemos que sí depende realmente un poco, porque con masas más grandes vamos a poder obtener una, bueno, una mayor pérdida de energía porque va a ir doblando más la pista. Pero bueno, idealmente no depende de la masa y tampoco depende de la inclinación de la rampa, solamente depende de a qué altura esté para que pueda llegar a desarrollar esa energía cinética necesaria para poder dar la vuelta. Y por ¿Y último, quieres agregar algo, Ana? pues ya nada más volver a recalcar que pues en la teoría sería en los casos ideales, en donde la conservación de la energía pues termina siendo igual, pero siempre a la hora de experimentar la práctica se tiene que tener en cuenta las fuerzas no conservativas para de ahí ya sacar o ver el porqué de la diferencia entre la teoría y la práctica. Y ya, gracias. Y esas son nuestras fuentes de consulta. Gracias, chicos. ¿Quieres preguntar algo, Gerardo? Gracias. Sí, nada más tengo una pregunta. Bueno, tengo varias, pero solo una para cortar todo esto. Los tres mencionaron fuerzas no conservativas. En general, ¿de qué depende de que una fuerza sea o no sea conservativa? Bueno, el criterio teórico es una fuerza es no conservativa si no se realizaron un trabajo en una trayectoria cerrada, no bueno, el trabajo es diferente de cero. Pero ¿de qué depende? O sea, es que no sé
si reformulo la pregunta, les voy a dar la respuesta. Bueno, podríamos decir que la energía la energía mecánica se conserve porque bueno, estoy viendo que el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas justamente es el cambio de la energía mecánica. Entonces, podríamos decir que si no se conserva la energía mecánica es porque, bueno, hay unas fuerzas no conservativas, entonces, eso es como, de eso depende. Algo que tenga que ver con el tiempo. Ya, dilo. Bueno, en general, una fuerza conservativa es la que no depende del tiempo, ¿no? Y una fuerza que depende solamente de la posición. Es como regla general, ¿no? Bueno, hay que cumplir otras cosas, pero es como la regla general. Ok. Ya, eso es todo. Gracias por la presentación. Ok, gracias. Ok, bueno, gracias. nada más rápido. Carlos, Eduardo Sí, sí menciona que la fricción sí está, pero como digamos que la pista que ellos realizaron es muy lisa, entonces sí se puede despreciar. Más sin embargo, no, sí. bueno, tú no la puedes despreciar porque tú sí tienes una fricción grande, ¿no? Porque estás Ujú. simulando lo que sería una pista de autos. Y no sé, me vuelve loco que digas que no depende de la masa, porque entonces, si aumentamos la masa, tú sugieres que sí va a haber más vibración, pero sí va a haber más vibración, pero ¿qué va a pasar con la fricción? Ajá. También va a aumentar. Ah, sí, también va a aumentar. Entonces, tu GIF claramente se ve que cae en parábola, ¿no? En un pedazo, debido a la fricción. O sea, Sí. la velocidad está disminuyendo por la fricción y por lo tanto, aunque ustedes hayan sacado el cálculo, así como en la presentación anterior, sacan el cálculo de cuánto es la velocidad mínima para poder cumplir el bucle, Mm, ustedes tienen que, como ya dijo Ana, ¿no? Esta es la vida real, ¿no? Entonces, si queríamos ser más precisos, teníamos que tomar la fricción, ¿no? Y si no, teníamos que aumentar la velocidad. ¿Cuánto más teníamos que aumentar la velocidad? No sé, esa era chamba de ustedes para que sí. entonces pusieras otro GIF. Yo estuve esperando otro GIF donde hiciera toda la vuelta completa sin despegarse de la pista. Digo, no Ah, llegó. sí. Sí, sí, lo tengo, pero no bueno, lo agregué en el informe. Ahí desarrollé también lo de la fricción, pero Ah, con bueno. la conclusión de que no depende de la masa, más bien debí de agregar que no depende en el caso ideal, ¿no? Porque Ah, ahora, bueno, si tiene una masa más grande va a doblar también la pista, porque como es de plástico, se dobla y al principio cuando llega con una velocidad grande, la dobla hacia la derecha y ya cuando gira, como que regresa. Digo, más bien la dobla hacia sí, como a la derecha y empieza como a oscilar. Entonces va ahí a cambiar varias cosas en la energía. sí, porque se deforma la pista. O sea, Sí, 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 claramente. sí. Ok, pues nada, será eso, chicos. Muy bien, Sí, gracias. ok, gracias. Sí, gracias.